Entonces la minería es una de esas, la actividad minera es una de esas amenazas que tiene la especie. Entonces, o sea, soy bióloga, mi experiencia en lo que es minería básicamente no la tengo, pero he estado, pero debido a que son actividades que afectan tanto a la patonina, a otras especies y a su hábitat, es que nosotros estamos trabajando o estamos integrando el grupo interinstitucional. Y bueno, estoy en este grupo porque más que todo porque no tengo mucha experiencia, pero sí nos interesa conocer, somos varios de la alianza que estamos en este taller y nos hemos, por decirlo así, nos hemos repartido en las temáticas por una, para conocer y aportar en la medida de nuestro conocimiento y experiencia. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, somos un grupo con bastante diversidad, así que eso está genial porque vamos a tener visiones desde distintos ámbitos. Así que, ¿qué les parece que empecemos un poco a revisar esto y aportar algunas ideas? No sé si alguien quisiera hacer algún comentario antes. Tal vez para no cruzarnos lo que podemos hacer es levantar la mano, así yo les voy a ceder la palabra y tenemos mejor orden. Le demos la palabra a Jorge, por favor. Sí, gracias, Sils. Una pregunta nada más para tener una idea mejor de hacia dónde va esta visión y esta estrategia. ¿A cuántos años está prevista esta estrategia? Es decir, es diferente pensar a 20 años que a los próximos 3, 4 o 5, ¿no? En el largo, corto, mediano. Sí, gracias por la consulta. Se ha pensado entre hasta un quinquenio, ¿no? Hay actividades, por ejemplo, de corto plazo, que podemos hablar de 1 hasta 5 años, un corto plazo. Algunas actividades a mayor plazo, ¿no? Y otras hasta un largo plazo. Es más, hay actividades que las hemos calificado de largo plazo, otras de mediano plazo y otras de corto plazo. Por ejemplo, hay algunos indicadores como, no sé, lograr el 100% de formalización en cuanto a contratos, digamos. Eso es un proceso que nos va a llevar en un corto plazo, ¿no? No esperemos que de aquí a 5 años más sigamos con el proceso de adecuación, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras actividades que sí van a requerir un plazo más largo porque ya son de fondo, como lograr una reestructuración de las instituciones en cuanto a sus procedimientos, ¿no? Que son procesos que no se hacen en 1 o 2 años, sino que son tal vez más largos. Entonces, sí es hasta más o menos 15 años y hay, como les digo, calificaciones de corto, mediano y largo plazo. Veamos un poco el tema de la visión. Básicamente, como estamos viendo el tema normativo, la visión en general, ¿no? Que lo que se busca con el tema normativo institucional es pues contar con una política normativa y una estructura institucional minera integral que responda a las problemáticas ambientales, económicas, sociales identificadas y permite una intervención efectiva para reducir los impactos negativos de la actividad minera aurífera en el corredor. No nos olvidemos que esta estrategia es básicamente destinada para el corredor, pero sabemos también que en general no van a haber normas o regulaciones que se van a sacar específicamente para el corredor, ¿no? Sino que estamos hablando de normas generales, pero que obviamente también se van a aplicar al corredor, ¿no? Y la idea es que estas impulsen una actividad minera sostenible. Ahora, ya un comentario ha sido que sostenible no sería un buen término, sino más bien actividad minera responsable, con lo cual coincido plenamente, y que esto sea con la participación de los actores mineros bajo las mismas condiciones y contribuya a cumplir con el rol estratégico generador de excedentes y desarrollo de la minería, mejorando el nivel de vida de los habitantes y entorno en los lugares donde se realiza actividad minera. Básicamente esta es una visión a largo plazo, eso es lo que se quiere lograr, una visión que recoge un poco el tema normativo institucional, pero además del efecto de la minería. El papel de la minería no simplemente es generar excedentes, ¿no? Y justamente ese es uno de los problemas identificados en el plan sectorial, que básicamente el plan sectorial tiene un enfoque de crecimiento económico y de generador de excedentes de la minería, dejando un poco de lado el tema ambiental. Y lo malo es que el Ministerio de Medio Ambiente tampoco toca
tema minero en su planificación ambiental, ¿no? Entonces es un aspecto que deberíamos cambiar en la política general. Entonces lo pongo a consideración, cuáles son las sugerencias que se tiene. A ver, Emilio, por favor. Sí, y casi para despedirme, como les decía, tengo una dificultad, pero aprovecho para poder brindar mi comentario sobre la visión. Eh, una sugerencia de forma en el inicio de, digamos, la visión. No sé si es el término más adecuado el de contar con una política, en el sentido de que esto te da como la idea de que hay que elaborar esa política, ¿no? Y yo entendería por toda la exposición que has hecho, muy buena, de que el país cuenta con una política, con una normativa y con una estructura institucional que medianamente responde, digamos, a la realidad de la actividad minera. Pero me parece que lo que ha dado también imagen, digamos, la exposición que has realizado, es precisamente de que no hay un cumplimiento efectivo, ¿no? No hay un cumplimiento efectivo. Tenemos, por ejemplo, en el caso de las cooperativas mineras, una normativa que surgió en el 2016, como lo has mencionado, que hay decretos que están orientados precisamente a regular, a fiscalizar, por ejemplo, el carácter social de las cooperativas. Hay directrices normativas, y lo mencionaba Manuel, por ejemplo, en el tema medioambiental. Creo que es un avance importante el artículo 93, inciso C, que se tiene para que pone restricciones, por ejemplo, a la actividad minera en cabeceras de cuenca, en cuerpos de agua, pero el problema es que no se aplica. Entonces, desde esa lectura, pienso que tal vez ahí la visión podría redactarse en términos de lograr una aplicación efectiva de la normativa, de la política, ¿no? Y también hago esta sugerencia en función a lo que mencionabas, ¿no? Como esta es una visión y lineamientos estratégicos para el corredor. Me parece que es complicado, digamos, generar política y normativa regional. O sea, de hecho es una competencia del nivel nacional, ¿no? Entonces, todo el tema normativo o en la temática minera. Pero pienso en ese sentido, esa es mi sugerencia. Y nuevamente, mil disculpas y realmente con mucha pena debo ya despedirme. Van a disculpar. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias por el aporte. Vamos a tomarlo muy en cuenta y evidentemente tienes toda la razón. Hay una política minera, ¿no? En el país ya está definida la Constitución, marca una política, la ley de minería marca una política, pero tenemos un nivel que es el plan sectorial y justamente el plan sectorial minero tiene validez desde el 2016 al 2020, ¿no? Entonces, este plan sectorial, que es una política de corto y mediano plazo, puede ser un buen instrumento, digámoslo así, en el cual podemos incidir e incorporar aspectos que no se han incorporado en el anterior plan sectorial, ¿no? Justamente el 2021 ya tocaría tener un nuevo plan. Héctor, por favor. Estaba sin Córdoba, micrófono. Sí, ahora ya sí. estoy. Coincidiendo con lo que decía Emilio, es verdad que ya tenemos política, normativa y una estructura institucional, pero lo que no ocurre es que esto se cumpla, sobre todo por parte de las cooperativas auríferas. Entonces yo creo que la visión más bien debería plasmarse en el sentido de que sí, las cooperativas, las instituciones que trabajan en el corredor cumplan la política, las normativas y la estructura institucional que tenemos en el sector, por una parte. Por otra parte, cuando se criticó el hecho de utilizar el término minería sostenible,
Pues sostenible no quiere decir infinito, ¿no? Quiere decir simplemente a largo plazo, sin dañar el medio ambiente, sin agotar los recursos que tenemos allá. Y entonces es un término que se usa, ¿no? El de minería sostenible, sobre todo para referirnos a que no se haga un daño profundo en el ambiente y tampoco se destruya la cultura que existe en la región. Entonces, me parece que eso deberíamos mantener, más bien reforzar ese aspecto. Eso para empezar, irse, compañeros, compañeras. Perfecto, muchas gracias. Escuchemos a Jorge, por favor. Jorge. ¿Algo pasó con el audio? Entonces, Hola, mientras... hola. Ahora Ahora sí. sí. Ahora sí. Perdón, mil disculpas. Estaba con el micrófono apagado. Bueno, quería simplemente retomar un poco la pregunta que hice hace un momento de cuál es el ámbito el alcance de tiempo, ¿no? Porque a mí me parece que sí es cierto, tenemos una política, una institucionalidad, eh, tenemos toda una estructura para la gestión de la minería, pero justamente todo este diagnóstico, toda esta visión que estamos planteando es para ver si realmente todo lo que tenemos en este momento está respondiendo a lo que son nuestros intereses como sociedad, como país. Una de las preguntas que puse en el grupo en plenaria era, sí, está bien, hay una serie de ilegalidades, irregularidades, incumplimientos por todas partes, violencia y prostitución, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo positivo? ¿Qué es lo que motiva a que exista minería? ¿Quiénes son los que se están beneficiando y en qué medida está contribuyendo esto a la sociedad en que estamos, ¿no? En este caso, nuestra sociedad nacional de Bolivia. Entonces, creo que es importante trabajar también con esta visión de que si hay quien se está beneficiando, tal vez no es una distribución muy justa de los beneficios lo que está sucediendo. ¿Cómo podemos redistribuir estos beneficios? ¿Cómo podemos pensar en que los indígenas o los barranquilleros o estas personas que están trabajando a otra escala también se beneficien de estos recursos en el país? Y probablemente nuestra estructura no sea la más adecuada en este momento. Da la impresión a veces que entendemos que las cooperativas están y van a estar y no las podemos cambiar y no podemos generar tal vez o eventualmente hacer algunos incentivos para ver alguna nueva forma de institucionalidad o de organización de estructura productiva o estructura normativa para que de aquí a 5, 10 o 20 años empecemos a trabajar, porque esto no se va a cambiar de la noche a la mañana, pero deberíamos empezar por algún punto y más o menos tener un norte y hacia dónde ir. Es, es un poco mi contribución a esto. Gracias. Excelente, Jorge, muchas gracias. A ver, no tengo nadie más. Daniel, creo que hace un momento sí había levantado la mano. Sí. Creo que deberíamos apuntar un poco dentro de la visión al tema del fortalecimiento de la institucionalidad del sector, porque realmente esa es una de las grandes debilidades que tenemos como Estado y que se ve reflejado en los problemas que ya se vienen desarrollando a nivel micro, digamos, en cada municipio, en el corredor, a nivel nacional. Nosotros, cuando habíamos hecho el estudio el año 2014 sobre minería ilegal, nos dimos cuenta que había una total descoordinación del Estado central y tratar de llegar a dar tuición y un mejor control a los propios municipios. Entonces,
realmente yo creo que esa debilidad hace que no tengamos un control efectivo, un impacto. O sea, los estudios y las buenas experiencias a nivel internacional que nosotros hemos podido ver e indagar es con Estado sólido, fuerte y que pueda fiscalizar y mejorar y cambiar la situación. No fiscalizar en torno a lo coercitivo, ¿no? Como ha ocurrido en Ecuador, por ejemplo, que han hecho una destrucción de barcazas con fuerzas militares. Eso no funciona tampoco. Pero es que realmente lo que necesita nuestro país, y más que todo pensando en la actual coyuntura con lo que se venga por delante en torno a un nuevo gobierno, es que se fortalezca la capacidad institucional, profesional en el sector minero para generar un cambio real y un impacto que llegue pues a que las cooperativas cumplan de mejor manera, tengan una nueva visión, cambien la forma de hacer las cosas, pero eso es con un Estado fuerte. Eso es muy necesario en torno a incorporar en la visión, creo yo. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Sí, realmente son temas de fondo que hay que tocarlos. Y bueno, también están estos temas disgregados en los lineamientos a los que ahorita vamos a pasar. Y justamente, gracias por el aporte, Daniel, uno de los temas es este. Justamente cuando hicimos el anterior taller, hiciste la propuesta del tema institucional y razón por la cual lo hemos incorporado y está dentro de los lineamientos que vamos a verlo más adelante. Tal vez antes de pasar a los objetivos y lineamientos, escuchemos a Héctor Córdoba, por favor, esta intervención más y luego pasamos ya a ver un poquito más de detalle. Gracias, Ilse. Sí, uno de los factores por los cuales estamos en la situación que nos encontramos en la minería aurífera es la debilidad del Estado. Debilidad del Estado para, por ejemplo, generar empleo, que hace que muchos desempleados o subempleados se vayan al sector cooperativo aurífero para tener un ingreso digno, sostenible. Y luego esta cuestión es aprovechada por gente sin escrúpulos para enriquecerse a costa de las ventajas que reciben los que deberían recibirlas. Dentro de la visión yo creo que deberíamos incorporar un aspecto extraño, reducir el número de cooperativas auríferas. Pero esto implica una política más grande que es la de generar empleo alternativo y digno. Porque de otra manera el número de cooperativas va a seguir creciendo. Si viéramos una secuencia de la cantidad del crecimiento de la cantidad de cooperativas en los últimos años, es impresionante cómo las cooperativas auríferas han aumentado en cantidad y en número de socios. Pero eso es porque no podemos generar empleo alternativo digno. Y por otro lado, cuando el Estado saca una disposición de disminuir la regalía para evitar las actividades ilegales en las fronteras, esa es una medida que se ha ido totalmente en contra del Estado porque vemos que nadie paga la regalía que debería pagar el oro, que debería ser la más alta de todos los metales, 7%. Todos pagan 2,5% o 1,5%. Y eso es porque el Estado es débil. Cuando un Estado es así como el nuestro, no debe dar normas que después no ha de poder hacer cumplir adecuadamente. Entonces, dentro de la visión, coincido en esto con Daniel, hay que ver cómo se trabaja sobre el fortalecimiento del Estado y el fortalecimiento también de la participación social para el control que se debe hacer a este tipo de actividades. Gracias, Ilse. Excelente, muchísimas gracias. Mauri, si podemos pasar por favor a los objetivos. Claro, antes de eso, hay un comentario que dejó Gabriela Aguirre, el único en realidad para este tema que no se encuentra aquí. Entonces, tal vez sea necesario mencionarlo, ¿no? Como parte de su aporte. Lo puedo leer. Ella dice, se menciona en la visión que la visión, ¿no?, considera es tener una minería sostenible.
Ella dice que considera que la minería nunca será sostenible porque los recursos son finitos. Y sugiere esto, ¿no? La minería puede ser responsable o adecuada. Sugiere revisar el tema de sostenibilidad en la visión en cuanto a la definición en sí, para cambiar el término, ¿no? Sí, ahora tal vez de hecho el tema sostenible, como dijo Héctor, ¿no? Tenemos este tema, se utiliza, está en nuestra normativa, pero tal vez genera más impacto utilizar un tema como minería responsable, ¿no? Creo que es en lo que últimamente se habla más, ¿no? Más que sea sostenible, uno dice minería responsable y ya te das cuenta que estás apuntando al tema medioambiental y al tema social, básicamente, ¿no? No sé si eso también podríamos anotarlo, Mauricio, ¿no? Para tener la idea puesta y que cuando ya hagamos la revisión podamos incorporar todas las sugerencias. Ya se Y encuentra. perfecto, entonces pasaremos a los objetivos. Porque de hecho en la estrategia también, ahorita estamos viendo el qué se debería y luego lo difícil va a ser, no lo difícil, pero más complejo es el cómo, ¿no? Y el cómo está un poco ya especificado en los objetivos específicos y resultados que están en la matriz que les vamos a pasar. Por el momento estamos viendo objetivos más genéricos, ¿no? Uno de los objetivos que se ha planteado un poco para llegar a la visión es introducir algo ya es un poco más específico, ¿no? Esto sería parte de cómo vamos a lograr tener una política minera que realmente responda a la problemática que tenemos, ¿no? Y es introducir en el plan sectorial minero metalúrgico que vendría a ser el siguiente que se tiene que trabajar. Este debería ser del 2021 al 2026, propuestas de política pública y una agenda de intervención integral para reducir los impactos negativos de la actividad minera aurífera e incorporar propuestas de incentivo y fomento a la formalización a través de un acercamiento con las autoridades competentes. Es decir, creo que este es el momento en el que deberían incorporarse en la planificación sectorial de mediano plazo ya temas más específicos, ¿no? Porque la política nacional nos da una visión general de cómo debe manejarse la minería, pero el plan sectorial, en este caso que es a 5 años, pues ya nos dice qué actividades o qué proyectos, qué programas vamos a desarrollar entre los próximos años. Y si haciendo un resumen del anterior plan sectorial, ahí hay, por ejemplo, 13 objetivos y que solamente uno habla de formalización y cuando uno ve el tema de formalización, este se limita al tema de contratos mineros y tener la licencia. Pero, por ejemplo, no se toca abordar el tema de control de las cooperativas mineras, no hay el tema de un abordaje integral de minería ilegal, no hay el tema de fomento a la formalización, no es darle el contrato, sino tener un programa de formalización y de apoyo, ¿no? Y tal vez esto sería un aspecto fundamental que debería tomar el grupo interinstitucional del oro para poner ahí algunas ideas y justamente esa estrategia puede ser una propuesta que puede ser incorporada en el plan sectorial. Es uno de los objetivos. ¿No están de acuerdo con este tema o tienen otras sugerencias? Por favor. Si hubiera alguien. ¿Alguna posición en contra, a favor? ¿O alguna sugerencia? Héctor Córdoba. Sí, bueno, el hecho de que reconozcamos que existe una minería informal, ilegal, diríamos así, y que hay que incentivar a la gente para que se regularicen. Es un poco lo que ha ocurrido también en el Perú, solo que en nuestro caso las instituciones están formalizadas como cooperativas, pero su actividad no es totalmente legal por el incumplimiento del marco normativo, pero sobre todo por el incumplimiento de los derechos humanos. Muchas cooperativas tienen gente trabajando a nivel de esclavitud. Entonces, esta formalización supone un costo. Cualquier incentivo que se dé puede resultar insuficiente, dado si se lo compara con las utilidades que se obtienen por el uso de esta mano de obra
esclavizada, diríamos, o por la contaminación ambiental. Entonces, me parece que el incentivo no es un factor suficiente como para motivar a esta gente a cumplir la norma. También tiene que haber, por el otro lado, tipo de sanciones, ¿no? Si no se cumplen. Digo solamente, por ejemplo, las cooperativas, todas prácticamente utilizan el término de yacimiento marginal para pagar regalía mínima. Se ha intentado de diversas maneras hacer que paguen la regalía adecuada. Y por otro lado, la ley también prohíbe la asociación con empresas. El artículo 151 es bien claro. Sin embargo, sí se asocia. Y hasta ahora no hay una verdadera sanción para esto. No hay una determinación qué se debe hacer cuando ocurre esto de manera realmente operativa, ¿no? Los enunciados de la norma muy grandes perjudican también su aplicación. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho sobre los incentivos y castigos o lo que sea. La cooperativa que produzca más, diríamos, de lo que sería suficiente para vivir dignamente, debería convertirse inmediatamente en empresa, digamos, ¿no? Y entonces se les permite continuar con su actividad, se les permite seguir con todo lo que seguían, pero al convertirse en empresa ya comparten con el pueblo boliviano todos los excedentes que se los estaban apropiando para enriquecerse de manera totalmente irregular. Bien, muchas gracias. Jorge, por favor. Aló, aló. Sí, Sí. Totalmente de acuerdo con el señor Córdoba. Hay un objetivo estratégico, creo que es el tercero, donde habla sobre la parte de la ilegalidad, ¿no? Y nosotros pareciera que estamos en un medio en el cual existe cooperativas, existe política, existen instituciones, etcétera, etcétera, pero todo se lo hace ilegalmente, es decir, legalmente, pero en una especie de ilegalidad por detrás. Entonces, creo que eso realmente debería ser un eje central de cualquier política pública para mejorar la gestión minera. Pero Excelente. está creo, ahí atrás, ¿no? Sí, Más adelante. podemos verlo también, Mauri, si puedes irte al objetivo 3 para que lo leamos. Solo para leerlo. Esta es mejorar el cumplimiento de normas mineras y ambientales por parte de operadores mineros y reducir la actividad minera ilegal e informal y sus impactos negativos a través de la elaboración e implementación de propuestas de ajustes y vacíos normativos identificados en la regulación minera ambiental vigente. Ahora, aquí hay, tal vez antes de ceder la palabra a Daniel, un tema, ¿no? Dos elementos, informal e ilegal. Y cuando se hizo el estudio de minería ilegal también nos ha costado mucho ver cuál es la diferencia, ¿no? Lo que pasa es que nuestra normativa, en realidad, tenemos nosotros los ilegales, no tenemos medio legal o medio ilegal, ¿no? Tenemos los legales y los ilegales. ¿Quiénes son los legales? Pero desde el punto de vista del derecho minero, netamente. El legal es aquel que tiene derecho minero, ¿no? Contrato minero o tiene un derecho preconstituido, o una autorización transitoria, ¿no ve? O si no, tiene un contrato con Comibol, ¿no? Y el ilegal es aquel que no tiene ese documento, no tiene derecho minero. En minería, el legal es ese y el ilegal es el que no tiene el derecho. ¿Y quién sería el informal entonces? ¿Una cooperativa que no tiene licencia ambiental es legal o es ilegal? A vista de minería es legal porque tiene derecho minero, pero es informal porque no cumple normativas ambientales, sociales, que no están reguladas por el tema minero como tal. Entonces, claro, cuando medio ambiente nos dice son cooperativas ilegales, nosotros les decimos, en minería le dicen no es ilegal porque tiene derecho minero, pero sí es informal porque no ha cumplido con la normativa medioambiental, ¿no? Entonces son aspectos también de discusión que es bueno que los pongamos en mesa y también tengamos una claridad para plantear las propuestas, ¿no? Daniel, por favor. Gracias. Yo creo que sí es importante el objetivo 1 como un plan sectorial
2021-2026, casi inevitable que se haga, ¿no? Ante el escenario político en el que estamos. Es un primer paso, creo, para encarar, digamos, unas políticas públicas y generar propuestas de cambio y de impacto. Yo estoy de acuerdo en este punto en que es mejor pensar en que esto se va a hacer a través del Ministerio de Minería, pero creo, insisto un poco en este tema hace tiempo ya que el involucramiento de la mayor cantidad de instituciones del Estado y descentralización es clave, ¿no? Entonces, este plan debería apuntar a eso, ¿no? A una descentralización para un mejor control y una mejor fiscalización ya en las zonas de producción, etcétera, ¿no? Entonces, no sé cómo se le podría dar un aspecto en este sentido a este objetivo, que está bien, el plan es necesario. Gracias, Daniel. Justamente, bueno, entre el cómo, digamos, llegar a este objetivo, está desarrollado en la matriz de la estrategia, que no creo que podamos llegar a ese nivel de detalle, pero sí en el documento que les vamos a pasar básicamente está en que hay que hacer un trabajo con el grupo interinstitucional del oro para incidir en autoridades de gobierno y plantear las propuestas para que se incorporen en el plan sectorial. Socializar estas propuestas con autoridades y luego contar con una agenda público-privada e incluso lograr tener un convenio interinstitucional, ¿no? Del ministerio tal vez con el HIT, ¿no? Así como tiene el ministerio ahorita con BGI de oro responsable, se podría hacer un convenio para que luego no solamente sea incorporar propuestas dentro de la política, sino que sea un acompañamiento con el Grupo Interinstitucional del Oro, que son organizaciones que conocen bastante bien de este tema y están trabajando hace años, ¿no? Y luego apoyar ahí en temas específicos y proyectos de formalización, valga decir cómo se ha tenido, ¿no? Algunos proyectos de formalización con cooperativas mineras. Y bueno, de hecho el tema que menciona Daniel sobre descentralizar también está dentro de la propuesta a través de los gobiernos autónomos departamentales, ¿no? De que ellos tienen que coadyuvar en el apoyo al control y fiscalización, en este caso a Senarecom, a través de los convenios intergubernamentales que actualmente algunos se tienen, pero otros no se han atrevido a hacer, ¿no? Entonces, hay que hacerlo. Hay una norma que sí pues respalda hacer estos convenios para apoyar en el control ya esto en los centros de producción, porque el Senarecom no puede llegar hasta esos centros de producción porque no tiene capacidad, ¿no? Y las gobernaciones que son, y los municipios que son quienes se benefician de la regalía, pues sí podrían coadyuvar con este control y fiscalización, ¿no? Entonces es un poco para explicar a dónde también está apuntando el tema de la estrategia. Bueno, sí, si hubiera alguna sugerencia más, ¿sí? Antes de eso, quiero avisar que tenemos unos 5 minutos más de trabajo y unos 10 de extensión, en total unos 15 para poder continuar trabajando, para poder ya tomar eso como referencia, ¿no? Para tal vez ir avanzando a un ritmo un poquito más acelerado, que no nos corte. Perfecto. Gracias, Mauricio. Entonces, vamos al objetivo 2, por favor, yo sugiero que para avanzar un poco más rápido, bueno, el tema está muy interesante, pero de hecho no vamos a poder llegar a, como les decía, al detalle esperado. Hagamos, ¿qué les parece si leemos el objetivo 2, los lineamientos, el objetivo 3, los lineamientos, y luego vamos haciendo alguna lluvia de ideas más? En el objetivo 2, justamente, este objetivo está encarado al tema institucional, ¿no? El objetivo es mejor desempeño de instituciones del sector minero y ambiental y el cumplimiento efectivo de las atribuciones dirigidas al control y fiscalización de operadores mineros a través del apoyo en el fortalecimiento y articulación interinstitucional. Justamente lo que había mencionado Daniel también, ¿no? De que las instituciones deben ser fortalecidas, ¿no? Con asistencia técnica, con apoyo, cambiar procesos internos. Ahorita hay procedimientos, por ejemplo, en el Senarecom,
que desde el 2007 se siguen utilizando los mismos formularios y no sabemos cuánta efectividad realmente se tiene, ¿no? En el llenado de un formulario que es una declaración jurada, que al final viene a ser un papel que no tiene mucha incidencia en el control, solo en estadísticas, ¿no? Entonces, si vamos a los lineamientos de este objetivo, por favor, Mauri. El lineamiento es el fortalecimiento de instituciones del sector minero para mejorar el control y fiscalización a los operadores mineros. Y el otro, si podemos ver el otro lineamiento, por favor. Bueno, solo tenemos ese uno, ya. Sobre el tema, Héctor Córdoba, por favor. Gracias, Ilse. Yo coincido en esto con Daniel. Cuando es difícil hacer el fortalecimiento de una organización como el SENARECOM, lo mejor es descentralizar su trabajo para que las instancias subnacionales, gobernaciones y municipios que son los directamente interesados en recaudar una regalía apropiada, adecuada, pues que se involucren también en el proceso de control. Evidentemente bajo la tuición del SENARECOM, pero haciendo que el alcance sea mayor a través de las instancias subnacionales. Eso para empezar. Excelente, muchas gracias. Jorge. Sí, me parece muy importante este lineamiento y el objetivo estratégico. Creo que se podría complementar tal vez con el término transparentar. Sabes que mucha información sobre concesiones, regalías, etcétera, no se puede, que debería ser información pública, no se la puede encontrar. Y es justamente uno de los motivos por los cuales existen tantas irregularidades, ¿no? Entonces, creo que vale la pena ver dentro de lo que ya vendrían siendo las acciones, que hayan acciones orientadas a la información, transparentización de todo el trabajo que se desarrolla, bueno, no de todo, pero por lo menos de las principales fuentes de información en este sector. Excelente, muy buen punto. Ese tema de transparentar, sí, realmente es un tema que tal vez no lo habíamos pensado, pero sí es fundamental, ¿no? Daniel. De acuerdo con los comentarios y el punto específico de fortalecimiento, ¿no? Es lo que venimos hablando hace tiempo ya, esa necesidad de profesionalizar al sector minero, ¿no? O sea, no podemos politizar cargos. Creo que es necesario profesionalizar al sector para realmente generar un cambio en el largo plazo. Necesitamos profesionales y técnicos de muy buen nivel para cambiar la situación actual. Realmente es complicada la situación en torno al diagnóstico que se ha mostrado y lo venimos hablando hace tiempo ya, ¿no? El nivel de contrabando, o el impacto social que existe en las zonas de producción, el trabajo de las mujeres mineras que es tan complicado. Entonces, realmente necesitamos instituciones sólidas y la transparencia igual, muy importante punto. Hay que medir todo. Esa es la clave del éxito. Y creo que deberíamos incorporarlo en algún lugar, en el cómo, no sé, pero vale la pena dejar en la mesa puesto esto. Es que hay que medir todo. Hay que medir cuánto se exporta, hay que medir cuánto se produce. Todo tiene que cuadrar para que realmente se pueda efectivizar el control, la fiscalización. Acá tenemos datos de producción aurífera que difieren tanto de las exportaciones. ¿Por qué pasa eso? ¿No? Entonces, realmente no se está
efectivizando el trabajo operativo en campo, en las zonas de producción, que recojan la realidad, ¿no? de lo que está pasando. Y no sé dónde, ya lo han tocado un poco el tema de contratos con privados. Es un tema bien complicado que obviamente ha sido colocado como, digamos, política gubernamental del anterior gobierno. No sé si se va a mantener o no. Es difícil limitar a que pueda existir un joint venture, unos acuerdos, pero siempre con la mirada de minería responsable, ¿no? Eso sí, pero de ahí a pensar que la cooperativa lo va a hacer todo y que no se puede asociar, para mí no funciona. Eso es insulso, porque no es la realidad, no es lo que está pasando y no es lo que va a pasar en nuestro país. Va a seguir funcionando como está funcionando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudar a que mejoren, a que lo hagan, pero lo hagan bien. Sí, coincido plenamente contigo, Daniel. ¿Qué les parece si nos vamos al objetivo 3, Mauri? Porfa. Y bueno, el objetivo 3 está relacionado un poco con el tema normativo, ¿no? Hay varios vacíos todavía en la norma que no se están reglamentando, ¿no? Por ejemplo, el cumplimiento del interés económico y social ahorita no está reglamentado cómo se va a hacer el control. No está reglamentado el artículo 93 de la ley que dice que no se debe hacer actividad en cabeceras de cuenca, eso de acuerdo a un estudio multidimensional, dice, ¿no? Entonces ese estudio no se ha hecho y por lo tanto no se va a poder aplicar. Se debe regular ese tema de los yacimientos marginales, qué es marginal, qué es pequeña escala y qué no. Y son aspectos que están ligados también al incremento o no de la actividad ilegal, ¿no? También, entonces la actividad ilegal también, bueno, el control, normas, no hay que fortalecer herramientas normativas para el control de la actividad minera ilegal y es otro de los aspectos que ahorita no se tienen, porque si bien hay un artículo 104 de la ley que dice que va a haber intervenciones, pues ese artículo no se ha reglamentado. Ahorita la AJAM está trabajando con una resolución administrativa interna, pero que no tiene mayores alcances normativos y el tema ilegal tiene que verse con otras instancias como el órgano judicial y demás, ¿no? Mientras no se vea esto, pues va a ser una de operativos sin ningún efecto, ¿no? Entonces, los lineamientos, Mauri, si podemos pasar, por favor, para que lo veamos más específico, es justamente promover políticas de intervención efectiva contra la minería ilegal y efectuar ajustes a la normativa vigente y subsanar vacíos normativos. No sé si tienen algún comentario sobre estos temas del objetivo 3 que están destinados a plenamente aspectos de norma y minería ilegal. Y también acá está incorporado el tema de control y fiscalización de las cooperativas mineras y abordar justamente lo que mencionaba Daniel, ¿no? Creo que hay que retomar definitivamente el tema de los contratos con las cooperativas porque, como bien decía Daniel, no vamos a tapar eso con un dedo. O sea, ahorita la norma prohíbe las asociaciones con terceros, pero igualito hay contratos, ¿no? Y hay contratos de servicios. Y la mayoría tiene contratos de servicios y lo que hacen es entregar el yacimiento, o sea, hay una transferencia incluso del área. Entonces, es necesario retomar esta problemática. Tengo entendido que ahorita las cooperativas han exigido al gobierno la modificación del artículo que prohíbe y creo que sí lo van a hacer. Ahorita ya están trabajando en el Ministerio de Minería, pero claro, la idea sería trabajar en algo que, como dice Daniel, sea minería responsable y no darles carta abierta para que tengan más votos, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema muy delicado. Daniel, ¿quiere opinar sobre el tema? Sí, gracias. Dani, no te estamos escuchando. Al parecer hay un problema con la
algo del así. internet, Tan, porque no se escucha. Ahora, Sí, está un poco lento. hola, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya. Gracias, Ilse. Iba en la misma correlación de lo que tú mencionabas y por qué soy tal vez un poco incisivo en el tema de esto de la posibilidad de un joint venture o contrato con privados, cooperativas. Saliendo un poco del tema aurífero y de otra zona, conocemos en una de las empresas privadas en Bolivia, que es Sinchihuayra, por ejemplo, que tiene en Popó, tenía un contrato con Cooperativa Popó. Tenían un proyecto excepcionalmente bien manejado hasta antes de esta nueva ley o reglamento en torno a limitar la posibilidad entre privado y cooperativas. Tuvieron que dejar en manos de la cooperativa el proyecto, el área, el yacimiento, y se ha vuelto un caos técnico, tecnológico, ambiental. Han dejado de hacer el control ambiental, la cooperativa. O sea, realmente yo creo que tenemos que incorporar en algún punto aquí a lo que voy. Es la fuerza y la presencia del sector privado para realmente efectivizar un cambio en torno a la minería ilegal, al impacto ambiental, a los temas sociales, porque el privado ya tiene otro enfoque en realidad en torno a mejorar con estándares de calidad el tipo de operación que realizan. Entonces, va a ser un aporte a mejorar y a cambiar realmente el fortalecimiento del sector privado y que pueda aliarse con cooperativas que les cambien la visión. Entonces, yo creo que ahí tenemos que trabajar muy fuerte y generar políticas de Estado para que el privado también participe, pueda participar con las cooperativas y cambien hacia una minería responsable, ¿no? O sea, conocemos muy bien cuáles son las empresas que cumplen la normativa como debe ser. Es una San Cristóbal, es una Pan American Silver, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la realidad. Ya, muchas gracias, Daniel. Un favor, en 5 minutos debemos volver a la reunión general. Les voy a ceder la palabra, si por favor podemos hacerlo más rápido para que no nos quedemos a medias porque está súper interesante el tema. A Jorge, por favor. Jorge. Perdón, mil disculpas, estaba hablando otra vez con el micrófono apagado. Muy rapidito. Es en relación al lineamiento número 2, en la forma en cómo está escrito, efectuar ajustes a la normativa vigente y subsanar vacíos normativos, no dice mucho. Es cierto, hay que hacer, pero no dice una orientación y hacia dónde tiene que ir esto. Entonces, me parece que sí falta un calificativo que pueda orientar en esta dirección, una dirección que debemos cambiar, ¿no? Una situación en la que debemos cambiar. Y en eso quería hacer este comentario. Seguramente ustedes, la gente que está vinculada a la minería, entiende muchísimo mejor esto que yo, pero a mí me da la impresión que tenemos un código minero, una normativa minera que la venimos arrastrando desde casi, diría yo, generaciones atrás. Muchas cosas han quedado, muchas cosas se han ido parchando en el camino y tenemos un enredo institucional, normativo, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que sí se necesita, pero no solamente un ajuste, sino una reingeniería. Y cuando hablaba de ver de qué manera podríamos pensar en tener una estructura, no solamente normativa, sino sobre todo productiva, lo que decía hace un momento Daniel, la parte del sector privado, ¿cómo podemos incentivar para que diferentes sectores de la sociedad
puedan participar activamente y ser competidores, justos, ¿no? Y legales, se puede decir, dentro de todo este ámbito del desarrollo que es la minería. Entonces deberíamos proponer unas nuevas normativas que permitan justamente un desarrollo más tecnológico, de distribución de beneficios, de generación de ingresos más efectivos y con menos costos ambientales, menos costos y pasivos ambientales. Algo así, Gracias. nada más. Muchas gracias, Jorge. Héctor. Gracias, Ilse. Sí, rapidito. Evidentemente hay que hacer ajustes a la normativa vigente y subsanar vacíos normativos. Por ejemplo, hay que eliminar las escalas de regalías de 7, 5 y 2.5 y todo el mundo pague 7, ¿no? Porque el Estado es débil para controlar las variaciones, la variabilidad interna. Tiene que ser uniforme todo esto. Por otro lado, la asociación entre cooperativas y empresas debería permitirse, pero en el caso de que se logre esa asociación, desaparece la cooperativa y todos se vuelven empresas, porque si no, nos estafan al Estado, como ya lo hemos visto en todas las asociaciones de empresas privadas con cooperativas privadas. Nada más. Gracias, Ilse. Excelente, mil gracias. Bueno, hemos sido muy eficientes en el tiempo. En justamente 30 segundos vamos a volver a la reunión. Les agradezco muchísimo por los aportes. Hay muchísimo que hablar sobre este tema. Ya en la estrategia van a poder ver algunos aspectos más específicos en los que también quisiéramos que ustedes nos den sus aportes. Ya el cómo, ¿no? Ver algunos aspectos de cómo se van a lograr. Muchos de los que ya han mencionado también están y muchos los vamos a incorporar. Así que gracias nuevamente y bueno, ya volvemos a la sala de reunión grande y vamos a hacer ahí un pequeño resumen de lo que hemos trabajado en esta sala.